El inicio de una novela, las primeras páginas, quiero decir, son una promesa y una invitación que le hacemos a los lectores. ¿Qué quiero decir con esto? La promesa de que el libro, la historia va a ser interesante y la invitación de que se queden con nosotros hasta el final. Por eso es tan importante que le prestemos toda la atención que merecen nuestras primeras páginas y arrancar con una muestra de nuestro estilo literario desde el comienzo. Es verdad que lo más difícil es comenzar a escribir una novela, ¿no? Y para evitar frustrarnos ante la página en blanco, siempre recomiendo lo siguiente: no empieces desde cero, no te enfrentes a ese abismo del cursor titilando de la nada, ¿no? Arranca con ideas previas que ya tengas anotadas en un cuaderno de notas o en el teléfono, es decir, con ideas disparadoras que te ayuden a arrancar. A lo mejor esas páginas de inicio no queden fijas desde un principio, sino que nos sirven como una chispa para poder prender todos los motores. Hay algo en lo que me gustaría hacer mucho énfasis. Yo siento que las primeras páginas de nuestra novela son como un coqueteo, como un reconocimiento mutuo entre la historia y yo, ¿no? Lo voy a ilustrar, tratar de ilustrarlo con un fragmento que escribí para otro artículo, pero bueno, me sirve. La historia me pregunta cosas en las primeras páginas. ¿Estás lista para escribir algo como esto? ¿Estás dispuesta? ¿Tienes la madurez suficiente para transmitir la pureza y la verdad de los planteamientos de tus personajes? Y yo, a su vez, le pregunto a la historia: ¿me convences? Es decir, ¿me emocionas lo suficiente como para hacer una inversión tan importante de mi energía, de mi tiempo, de mis ideas también y de mis emociones durante todo este proceso tan complejo? ¿Me convences? Entonces, esas son dos preguntas que inconscientemente nos las vamos a ir respondiendo en el transcurso de estas primeras páginas. A veces salen cosas tan buenas de principio que quedan fijas, ¿no? Como había dicho, pero no sé si les ha pasado que cuando escriben una novela parece que como que el estilo cuaja después de la 10ª o la 20ª página. Llegamos al final de la novela y nos decimos: oye, me gusta más lo que he conseguido después de cierta página, siento que el estilo está más cuajado, siento que ha madurado una manera de decir, ¿no? Y eso suele pasar. Entonces, cuando terminamos la novela tenemos que regresar, ecualizar como todo el discurso para que quede en el mismo nivel de calidad literaria. Esto suele ocurrir porque antes de ser novela es una idea abstracta. Tenemos algunas impresiones, algunas rutas fijas, qué sé yo, ¿no? Emociones que queremos alcanzar, pero todo lo vamos a ir armando progresivamente. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir ecualizando el texto. Pero también una novela va evolucionando con el tiempo, pero no solamente una novela, también nosotros maduramos con ella en nuestra manera de decir. Parece que nos volvemos más perceptivos para atender ciertas realidades o ciertas características de la realidad en función a la historia que estamos contando. Nuestra inteligencia se pone como al servicio de la historia, ¿no? Y va revelando todas las posibilidades que antes, al principio estaban ocultas. Hay un fragmento que me gusta mucho de una escritora venezolana que se llama Ana Teresa Torres, lo encontré en el libro El oficio por dentro, y dice: una novela es también una casa a la que invitamos a un huésped, y no es conveniente hacerle pasar por una entrada equivocada. Dicho en breve, la primera página e incluso el primer párrafo constituyen un trance en el que el novelista debe detenerse si quiere un buen principio, no contar deprisa. Detenerse no significa no continuar hasta que estemos contentos con el principio, porque la novela es un artefacto que se puede modificar constantemente. El lector debe tener la impresión
de que empezamos por el principio y terminamos por el final, pero el trabajo de la escritura no funciona así. Es mejor arrancar y seguir, y ya habrá tiempo para volverse a instalar en ese principio. Bellísimo, bellísimo. Le abrimos la puerta de una casa, no mostramos la sala, no, cuando llega alguien a nuestra casa, un invitado, no lo hacemos pasar por los cuartos de inicio, ¿verdad? No lo invitamos al baño, ni le servimos café en el baño. Es un trayecto prolongado, lento y detenido. Además, cada quien se va ganando esos espacios, no los pasamos de largo. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, me parece que hay aspectos que pudiera recomendar a la hora de comenzar a escribir. El primero, no cuentes con prisa. A veces cometemos el error de resumir cosas importantes en las primeras páginas. Entonces, parece que necesitamos presentar al personaje desde su nacimiento, también tenemos que ponerle el nombre del papá, la mamá, la abuela, el perrito, los hermanos, y como si se nos fuera a acabar el tiempo. No, tómate tu tiempo para empezar la historia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, da una muestra contundente del estilo narrativo que va a seguir de ahí en adelante. Muestra tu músculo literario para que ese lector se quede contigo, esa lectora, ¿no? En tercer lugar, decide un momento determinado de tu historia en la línea de su tiempo, en la línea del tiempo. Por ejemplo, si imaginemos que esta es nuestra historia, aquí comienza, aquí termina, elige un momento característico en este hilo conductor, en este hilo de acciones, ¿ok? Puedes empezar desde el inicio o puedes empezar desde el final o puedes comenzar a arrancar desde algún momento determinado. Y otra sugerencia que doy es que en tu primer párrafo, tus primeros párrafos, presentes al personaje inmerso en una situación. Voy a poner algunos ejemplos de 3 de mis libros favoritos, ¿no? Y cómo podemos ilustrar estos aspectos que acabo de mencionar. Este es uno de ellos, de Tatiana Tibulac, no sé hablar rumano, así que me disculpan. Es una novela preciosa que se llama El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Ya el título es una promesa también, ¿no? Y vamos a ver que Tatiana entiende lo importante que son los primeros párrafos de una novela y comienza así. Aquella mañana en que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió 39 años. Era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más inútil que haya existido jamás. Yo la miraba desde la ventana mientras ella esperaba junto a la puerta de la escuela como a una pordiosera. La habría matado con medio pensamiento. Junto a mí, silenciosos y asustados, desfilaban los padres. Un triste atajo de perlas falsas y corbatas baratas, venido a escoger a sus hijos defectuosos, escondidos de los ojos de la gente. Al menos ellos se habían tomado la molestia de subir. A mi madre yo le importaba un pimiento, al igual que el hecho de que hubiera conseguido terminar unos estudios. Cuando yo vi este libro en la librería, ya el título me capturó el interés y abrí el libro y leí el primer párrafo. Puedo decir que me hizo una promesa que cumplió hasta el final. Compré la novela porque me impactó su inicio de cuajo, ¿no? Me dijo, Sol, prepárate porque esta lectura va a ser de choque. Seguramente intuí que se iban a poner en riesgo mis esquemas de valores, cosa que me encanta porque yo leo para que me provoquen precisamente. Entonces, Tatiana cumplió de inicio a fin su promesa y me quedé. Fue una invitación que yo acepté. Da una muestra muy poderosa de su estilo y es un estilo que va a mantener de inicio a fin. Por supuesto, cada escritor tiene su estilo particular, ¿no? Y cada historia también exige como una manera de comenzar. Hay otros textos que me gustan mucho. Por ejemplo, no lo traje conmigo, se llama Seda de Alessandro Barico, este escritor que ha conseguido componer una obra de arte con esa novela, tan sonora, tan íntima,
y de inicio plantea a nuestro personaje, fíjense que también se cumple con el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Esta novela de Barico comienza así. Aunque su padre hubiera imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Goncourt, me perdonan, tampoco hablo francés, había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación, tan amable que por singular ironía traslucía un vago aire femenino. Para vivir compraba y vendía gusanos de seda. Era 1861. Flaubert estaba escribiendo Salambó. La luz eléctrica era todavía una hipótesis y Abraham Lincoln, al otro lado del océano, estaba combatiendo en una guerra cuyo final no vería. Él tenía 32 años, compraba y vendía gusanos de seda. Yo compré ese libro por ese párrafo inicial y también me quedé hasta el final. Él cumplió todas las expectativas. Y es interesante porque él me presenta desde el inicio, siento una orquesta musical. Cada palabra tan escogida con tanta delicadeza y con tanta minucia para que me genere, no sé, me genera en mí, a lo mejor es una impresión mía, pero puede ser así, ¿no? En términos generales. Es una experiencia musical. La literatura también es una experiencia musical. Entonces, este es otro inicio que nos da cuenta de cómo se presenta un personaje, cómo empezar una novela, elegir un momento determinado de nuestra historia, ¿sí? Y presentarlo en medio de una situación. Otra novela que amo mucho es de una escritora nigeriana, se llama Chimamanda Ngozi Adichie. Americana se llama la novela, ¿no? Entonces, esta novela empieza así. Princeton en verano no olía nada. Y si bien Ifemelu le gustaba el plácido verdor de los numerosos árboles, las calles limpias y las casas regias, las tiendas con precios exquisitamente prohibitivos y el aire tranquilo e imperecedero de elegancia ganada a pulso, era eso, la falta de olor, lo que más la atraía. Quizás porque las otras ciudades estadounidenses que conocía bien poseían olores muy característicos. Filadelfia exhalaba el tufo a viejo de la historia. New Haven olía a abandono, Baltimore olía a salitre y Brooklyn a basura recalentada por el sol. Princeton, en cambio, no tenía olor. Allí le gustaba respirar hondo. Suficiente para mí como para comprar el boleto y subirme en ese tren. Entonces, cuando comiences a escribir tu novela, ten en cuenta esos tres aspectos. Estilo, narrativo, escoger un momento característico en el hilo temporal de tu historia y presentar a tu personaje inmerso en una situación, pero también de forma interesante. Listo, chicas. Muy poquito. ¿Se me escucha bien la voz? Sí. ¿Sí? Ok. Cuando haces esto con las manos, ¿no te ves? Ah, ok. ¿Y no hay problemas con la continuidad de la imagen? ¿No pasa nada? Ok.